Muy buenos días, sean bienvenidos a la última sesión de nuestro curso de aspectos matemáticos de la relatividad en el Congreso Nacional Virtual de la Sociedad Matemática Mexicana. En esta sesión analizaremos desde un punto de vista más moderno la teoría de la relatividad especial. En particular nos vamos a centrar en encontrar el grupo de transformaciones asociada a la relatividad. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra presentación. A finales del siglo XIX surgió en la Universidad de Erlangen, dirigido por Felix Klein, un programa que se llamó el programa de Erlangen justamente, cuyo propósito era describir de una manera abstracta lo que una teoría geométrica, lo que consiste en una teoría geométrica. El resultado del programa de Erlangen es una definición, básicamente, y es de que toda geometría se puede interpretar como el estudio de objetos y propiedades que estos objetos tienen y que permanecen invariantes bajo un grupo de transformaciones. Entonces aquí están resaltados los aspectos más relevantes de esta definición. Por un lado hay objetos, por otro lado hay invariantes de estos objetos y un grupo de transformaciones. Entonces vamos a iniciar recordando la noción de grupo para aquellos que no han tomado un curso de álgebra abstracta. Un grupo pues simplemente es una pareja conformada por un conjunto y una operación binaria. El resultado de operar dos elementos lo vamos a indicar simplemente por yuxtaposición. Y esta operación pues cumple las propiedades de ser asociativa, de contar con un elemento neutro y elementos inversos respecto a ese neutro. La asociatividad pues es bien conocida, que existe un elemento neutro, pues es un elemento que al operar no afecta en nada a cualquier otro elemento. Y un inverso es aquel elemento que al operarse con el elemento original, pues te da el elemento neutro. Hay dos ejemplos que van a ser de particular relevancia en lo que vamos a discutir a partir de ahora. El primero es el grupo de endomorfismos. O sea, dado un conjunto cualquiera, vamos a fijarnos en las funciones biyectivas de ese conjunto en sí mismo. Este va a ser un grupo con respecto a la composición de funciones. La operación de grupo va a ser simplemente la composición. El segundo ejemplo relevante está en el ámbito del álgebra lineal. Es justamente el grupo general lineal, así se le conoce. Son todas las matrices invertibles sobre un campo. En este caso, pues únicamente nos vamos a fijar en campo real o complejo. En este caso, la operación del grupo es justamente la multiplicación de matrices. Estos dos ejemplos son muy relevantes por lo siguiente. En el caso de los endomorfismos, si pensamos que el conjunto es un espacio vectorial, podemos pensar, por ejemplo, K a la n, y escogemos una base de este espacio, entonces, dada cualquier transformación lineal, vamos a poder hallar la matriz que representa a esa transformación en la base dada. Entonces, podemos transitar entre estos dos ejemplos de manera fluida. Dada una función biyectiva, una transformación lineal biyectiva, vamos a poder encontrar una matriz, toda vez que se ha fijado la base. Esto en álgebra abstracta es lo que se conoce como una representación. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo opera el programa de Erlangen en un caso particular, el caso más conocido por todos nosotros, que es el de la geometría euclidiana. Entonces iniciamos con los objetos, son los objetos que hemos estudiado desde que iniciamos la formación escolar, segmentos, ángulos, polígonos, círculos, etc. Y los invariantes o las propiedades fundamentales de estos objetos pues van a ser también las que hemos estudiado siempre, la longitud, la medida de ángulos, las áreas, etc. Entonces tenemos los objetos y los invariantes. Entonces el otro ingrediente para la definición de una geometría son las transformaciones, aquellas transformaciones que mantienen los invariantes. Entonces, por ejemplo, aquí hay una serie de triángulos
vemos que todos esos triángulos pues tienen las mismas áreas, las mismas medidas angulares, las mismas longitudes de los lados. ¿Okay? Entonces debe haber transformaciones que actúan en ellos, que mapean un triángulo en otro. Esas transformaciones pues son las transformaciones rígidas, las transformaciones geométricas comunes, las rotaciones, las reflexiones, traslaciones, etc. En muchos casos es bastante simple poder encontrarlas. Si vamos, por ejemplo, en esta lámina de izquierda a derecha, vamos a ver que el primer triángulo es simplemente rotarlo con respecto a ese centro, nos va a dar el segundo triángulo. Para pasar el segundo al tercero, pues basta con reflejarlo con respecto a esta recta. Para pasar del tercero al cuarto, pues simplemente aplicamos una traslación en la dirección de este vector. Pero hay algunas otras transformaciones que no son del todo claras, como por ejemplo pasar del cuarto al quinto. Entonces, por eso es el etcétera. Más adelante vamos a ver de manera puntual cuáles son todas las transformaciones rígidas. Las vamos a poder clasificar. Muy bien, seguimos con este ejemplo de la geometría euclidiana. Recordamos los invariantes, la longitud de un segmento, la medida de un ángulo, el área de un polígono, etc. Entonces, todos estos invariantes de alguna u otra manera están relacionados con un ente algebraico pues, muy conocido, el famoso producto punto, producto euclidiano. La longitud de un segmento se puede calcular a partir del producto punto por la fórmula conocida. Asimismo, también podemos hallar la magnitud de un ángulo y pues usando la fórmula de base por altura sobre 2, la fórmula conocida, podemos hallar también el área de un triángulo en términos exclusivamente del producto punto. De tal suerte, las transformaciones que son relevantes para la geometría euclidiana, las transformaciones rígidas que ya hemos descrito, pues deben preservar justamente el ingrediente que es común a todos los invariantes, es decir, el producto punto o producto euclidiano usual. Es decir, si yo tengo una transformación y esa transformación se le aplica a una pareja de vectores, el producto punto de sus imágenes debe ser el mismo que el producto punto de los vectores originales. Ahora bien, si recordamos lo que hemos discutido acerca de las representaciones, si fijo una base, yo puedo pensar que esa transformación está dada por una matriz. Entonces, la invariancia del producto punto se vería reflejada de esta forma. O sea, al multiplicar una matriz por cada uno de los vectores, el producto punto de ese resultado debe ser igual al producto punto de los vectores originales. Muy bien. Entonces, a partir de esa relación, simplemente expresamos de una manera un poco más simple el producto punto. Lo podemos representar como un producto matricial, pensando que los vectores son vectores columna. El producto punto sería multiplicar la transpuesta de uno de estos vectores, que sería un vector fila, por un vector columna. Se lo aplicamos también al resultado de evaluar primero en la transformación, que vía la representación es equivalente a multiplicar por una matriz A y obtenemos estas dos expresiones. Entonces, la condición de que esas dos expresiones sean iguales se traduce inmediatamente en lo siguiente. Como la expresión debe ser la misma para todo B y W, lo que podemos concluir es que el producto de la transpuesta de A por A tiene que ser la identidad. Justamente esta relación es la que define a un grupo de matrices muy conocido que se estudia pues, prácticamente en todos los cursos básicos de álgebra lineal, que es el grupo de las matrices ortogonales o el grupo ortogonal. Son todas aquellas matrices que cumplen justamente la relación que el producto de la matriz por su transpuesta es la identidad. Muy bien. Si aplicamos directamente a esta relación el determinante, la función determinante de ambos lados, vamos a ver que el determinante del producto, como es igual al producto de los determinantes, y el determinante de la transpuesta de una matriz es igual al producto, al determinante de la matriz,
llegamos a que el determinante de A al cuadrado es lo mismo que el determinante de la identidad, o sea, 1. De aquí, necesariamente, tenemos que el determinante de la matriz A es más o menos 1. En el caso de dos dimensiones, que es el caso que nos interesa, de la geometría euclidiana usual, el grupo ortogonal, pues va a tener dos clases, dos tipos distintos de transformaciones, dependiendo del signo del determinante. El determinante positivo, pues van a ser las rotaciones, y el determinante negativo van a ser las reflexiones. Muy bien, entonces ya hemos encontrado, vía la representación que da una matriz, la matriz asociada a una transformación lineal, cuáles son los elementos del grupo ortogonal de dos dimensiones. Resulta que es un teorema muy importante, que eso basta para clasificar todas las transformaciones rígidas. O sea, todas aquellas transformaciones que son relevantes desde el punto de vista de la geometría euclidiana, pues son de este estilo. Se conocen como transformaciones afines y podemos ver claramente que es el resultado de componer ya sea una rotación o reflexión con una traslación. ¿Sí? Entonces, ellas son todas. Pero si se dan cuenta, aquí ya no es tan inmediato poder encontrar una representación, es decir, de qué manera yo puedo describir a esta transformación como una matriz. Eso requiere un poco de ingenio. En realidad, lo que tenemos que hacer es armar una matriz de esta forma. La matriz ortogonal de 2 por 2 la vamos a poner en la esquina de una matriz de 3 por 3. Al lado de ella vamos a poner el vector de traslación. En la esquina inferior derecha vamos a poner la unidad y las restantes pues van a ser 0. Las entradas restantes van a ser 0. Esta es una matriz invertible. Su determinante pues va a ser justamente el mismo que el determinante de A, que es 1 o menos 1. Y pues esa es la representación. Entonces, cualquier transformación rígida del plano en sí mismo la podemos ver como una matriz invertible de 3 por 3 con entradas reales. Otro resultado que es muy clásico en geometría euclidiana es que cualquier transformación rígida la podemos expresar como la composición de a lo más 3 reflexiones. En el caso de las rotaciones y las traslaciones vamos a tener una composición de 2 reflexiones. Y pues también tenemos el caso cuando tenemos una sola reflexión. Pero existe también un tipo de transformaciones que no siempre tenemos en mente, pero que sí operan, que se llaman las reflexiones con deslizamiento, que son el resultado de componer 3 reflexiones distintas. Un poco era el etcétera que aparecía en la lámina, en las láminas atrás. Muy bien. Entonces, este mismo camino que recorrimos en el caso muy conocido de la geometría euclidiana, aplicar el programa de Erlangen tal cual a la geometría euclidiana clásica, es lo que vamos a hacer ahora para la relatividad especial. Entonces vamos a iniciar tratando de ubicar las isometrías del espacio-tiempo de Minkowski. Entonces vamos a recordar que el espacio-tiempo de Minkowski es un espacio euclidiano, vectorial, real, pero dotado con un producto que es ligeramente distinto al producto euclidiano usual. La diferencia fundamental es que tiene un signo menos en la última entrada. Entonces, aquí el papel que jugó antes la matriz de identidad, cuando se discutieron las matrices ortogonales, aquí lo va a tomar esta matriz eta, que como verán, está tomando en cuenta el signo negativo en la última entrada. ¿Okay? Entonces, una transformación, pensando en términos del programa de Erlangen, una transformación del espacio Minkowski en sí mismo, para que sea considerada una isometría, pues debe preservar la estructura que existe en el espacio de Minkowski, que tiene 2 componentes.
Por un lado, la componente del espacio vectorial R4, por lo tanto, esta transformación tiene que ser una transformación lineal y biyectiva. Y por otro lado, el producto de Lorentz también se debe preservar. Eso quiere decir que con respecto a una base, que podemos incluso escoger en ortonormal con respecto a este producto, se debe cumplir pues esa condición, ¿no? Que, como habíamos descrito antes, cuando aplico el producto de Lorentz a la imagen de dos vectores, debe ser lo mismo que el producto de Lorentz aplicado a los vectores. Al igual que el caso euclidiano, pues procedemos a hacer pues este cálculo que es muy sencillo, es representar el producto en términos matriciales. Nuevamente aquí estamos usando la representación que habíamos descrito al principio, de transformar, valga redundancia, una transformación en una matriz. Y hacemos el cálculo de el producto de Lorentz de las imágenes y el producto de Lorentz de los vectores originales. Al igualarlos, pues vamos a obtener una relación similar a la que se obtenía para el grupo ortogonal. Noten que aquí en vez de la matriz de identidad que aparecía en ese caso, pues tenemos la matriz Z. Muy bien, entonces la condición que se debe cumplir para que una transformación sea una isometría del espacio-tiempo de Minkowski es la siguiente, que cuando consideremos una base ortonormal, la transpuesta de la matriz que representa la transformación multiplicado por eta multiplicado, perdón, la transpuesta de esa matriz multiplicado por eta multiplicado por la matriz debe ser igual a eta. Este grupo se conoce como el grupo semi-ortogonal. Semi porque no es del todo ortogonal por la cuestión del signo negativo. De hecho, se llama de índice 1 porque solo hay un signo negativo en el producto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista del álgebra lineal, estas serían las isometrías del espacio-tiempo de Minkowski. Al igual que en el caso de las matrices ortogonales, vamos a tener que el determinante va a ser igual a más o menos 1. Si bien hemos logrado describir de manera matemática las isometrías del espacio-tiempo de Minkowski, no hay que olvidar que nuestro objetivo fundamental era modelar la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, hay algunas restricciones que son impuestas por el proceso de modelado físico, es decir, no todas las isometrías que están contenidas aquí en el grupo semiortogonal de índice 1 van a corresponder con situaciones físicamente plausibles, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos. Por ejemplo, si nos consideramos esta matriz pues claramente satisface la condición del grupo semiortogonal de índice 1. Sin embargo, vemos que esta matriz está invirtiendo la orientación del espacio, ya que el eje X, el eje Y y el eje temporal se mantienen donde están, pero el eje Z cambia de dirección. Entonces, eso es un problema porque si pensamos en términos de la orientación de las bases del espacio, vamos a tener que esta matriz está invirtiendo esa orientación. En física hay leyes que están completamente amarradas a una orientación particular del espacio, porque dependen del producto cruz y de la famosa regla de la mano derecha. Entonces, cuando uno considera un cambio de coordenadas, independientemente de cómo conciba uno ese cambio de coordenadas, estas leyes de la física deben seguir obedeciendo la regla de la mano derecha. Entonces, una matriz como esta no corresponde a una situación física real. Bueno, justamente este asunto de invertir orientación es lo que sucede, por ejemplo, en las reflexiones, en el caso euclidiano. Y recordemos que las reflexiones eran justamente aquellas transformaciones rígidas cuyo determinante era negativo. Entonces podemos restringir nuestras isometrías del espacio-tiempo de Minkowski a aquellas que tienen un determinante positivo. Y de esa manera
un ejemplo como este ya no sería considerado. Observen que esta matriz A, pues justamente su determinante es -1, es negativo. Entonces, haciendo eso, considerando únicamente las matrices con determinante positivo, obtenemos el grupo semiortogonal especial. Eso de especial simplemente quiere decir que el determinante es positivo. Bueno, pero todavía hay algunos problemas. Por ejemplo, esta matriz representaría un cambio tanto en la orientación del espacio como en la orientación del tiempo. O sea, el tiempo empezaría a correr en sentido contrario, cosa que esperamos que no suceda. Entonces, esta matriz no solo pertenece a las isometrías, sino que también está en el grupo especial, porque el determinante de esta matriz es 1. ¿Sí? Entonces, incluso en estos casos, vemos que restringir a que el determinante sea positivo no es suficiente. Necesitamos hacer otra cosa. Entonces, como habíamos comentado, esta físicamente tampoco es plausible porque está invirtiendo la orientación tanto del espacio como del tiempo. Entonces, esto, si recordamos las figuras de la sesión anterior, podemos ver que lo que está sucediendo es que, por ejemplo, el vector es 0, que ahí está en el cono dirigido al futuro. Cuando yo le aplico la transformación, queda dirigido hacia el pasado. Entonces, los conos están mapeando una componente en la otra. Bueno, hay un teorema. Si recordamos, existen condiciones dadas por el producto de Lorentz que nos garantiza cuando dos vectores están en la misma componente del cono, y era que su producto de Lorentz fuera negativo. Entonces, aplicando ese criterio a estas transformaciones, podemos ver que una transformación que es una isometría del espacio-tiempo de Minkowski va a preservar la orientación temporal si solo si el término que está en la entrada de la esquina inferior derecha es mayor o igual que 1. Y bueno, con esta última restricción ya logramos llegar al famoso grupo de Lorentz. El grupo de Lorentz es justamente aquellas matrices que tienen determinante 1 y cuya entrada de la esquina inferior derecha es mayor o igual que 1. Esas corresponden físicamente a las isometrías del espacio-tiempo que fijan el origen. ¿Sí? Entonces, ahora podemos hacer exactamente la misma construcción que se hizo anteriormente. Podemos considerar las transformaciones afines, solo que ahora en vez de considerar matrices ortogonales, estamos considerando matrices semiortogonales, y vamos a hacer una representación más o menos del mismo estilo, solo que ahora notemos que nuestra representación es una matriz invertible, pero de 5 por 5. Y podemos tener un teorema similar al anterior que discutimos en el caso euclidiano, de que cualquier transformación rígida era la composición de a lo más 3 reflexiones. En este caso vamos a tener que es composición de a lo más 3 rotaciones. Y de hecho podemos ser más explícitos. Podemos ver que una de ellas es un boost o rotación espacio-temporal, como las que discutimos en la sesión anterior, y las otras dos son rotaciones únicamente en el espacio. O sea, dejan fijo el eje temporal. Muy bien. Entonces ya para finalizar, en los últimos minutos vamos a ver lo que llamamos el espacio-tiempo de Minkowski disfrazado. En la descripción del curso dijimos que íbamos a hablar un poco de números complejos y hasta el momento no lo hemos hecho. Entonces vamos a pensar en las matrices hermitianas de 2×2, es decir, matrices cuyo conjunto transpuesto coincide con sí mismo. Este es un espacio vectorial real de dimensión 4. Como espacio vectorial real, pues podemos considerar esta base que es de gran importancia en la física, son las llamadas matrices de Pauli, y podemos expresar cualquier matriz de estas hermitianas en términos de esta matriz, de esta base de las matrices de Pauli. Entonces, básicamente lo que obtenemos es esta expresión. Ahora, si esta matriz Q expresada de esta manera le calculamos menos su determinante, vamos a obtener justamente la expresión del producto de Lorentz. Es decir,
si consideramos este espacio vectorial real de las matrices hermitianas de 2 por 2 con la forma cuadrática dada por menos el determinante, obtenemos algo que es isométrico al espacio de Minkowski. Como ya no queda mucho tiempo, pues vamos a ir un poco rápido. Dado una matriz de determinante 1 con entradas complejas, una matriz de 2 por 2, uno puede construir esta transformación que llamo SA, que a cada matriz hermitiana Q lo manda a por Q por la conjugada transpuesta de A. Entonces, justamente esta transformación podemos verificar, aquí lo estamos haciendo, que es lineal y que preserva la forma del determinante, es decir, esta transformación es una isometría del espacio-tiempo de Minkowski. Si ahora aplicamos nuestro consabido truco de la representación, pues vamos a tener que al representar en la matriz de Pauli, en la base de Pauli esta transformación, vamos a obtener una matriz del grupo de Lorentz. Entonces, lo que hemos hecho es que, dado una matriz compleja de 2 por 2 del determinante 1, le asocio una matriz del grupo de Lorentz. Y eso me genera un mapeo que se llama el mapeo de spin. Ese mapeo de spin también es de gran relevancia en la física y para los que ya han avanzado un poco más en sus cursos de álgebra abstracta, uno puede demostrar que el kernel del mapeo de spin es justamente Z2, de lo cual se concluye que el grupo de Lorentz es isométrico, es isomorfo como grupo al grupo de las matrices complejas de 2 por 2 con determinante 1 módulo Z2. Muy bien, espero que este curso pues introductorio de los principios básicos de la relatividad haya sido pues de provecho para ustedes, y aprovecho también yo hacer un comercial. Próximamente en su librería favorita pues van a poder encontrar un volumen que estamos elaborando un servidor y los doctores Matthew Dawson y Adolfo Sánchez Valenzuela del CIMAT Mérida. Este curso de aspectos matemáticos de la relatividad ya lo hemos impartido por muchos años en la Facultad de Matemáticas de la UADY. Y bueno, aparte de dibujos muy cotorros y enunciados como este, que es el teorema que acabamos de decir hace unos instantes, pues está lleno de proyectos, de ejercicios y muchos resultados interesantes que vinculan la relatividad con distintos aspectos de la matemática en la licenciatura. Por mi parte es todo, me despido y espero que sigan pasando un buen congreso. Muchas gracias.